El invitado olvidado. La lluvia empezó antes de que llegara el último invitado. No fue una lluvia violenta, de esas que golpean las ventanas como si alguien quisiera entrar a puñetazos, sino una llovizna fina, insistente, casi educada, que se pegaba al vidrio y lo empañaba desde afuera. La casa olía a vino abierto, a mantequilla quemándose un poco en la cocina, a romero fresco y a esa humedad vieja que se queda en las paredes cuando un lugar ha pasado demasiados años guardando silencio. Laura encendió las velas a las 8:12. Lo recordó después con una precisión absurda, porque miró el reloj del comedor justo cuando la primera llama prendió. 8:12. La cera blanca empezó a derretirse por un costado, dejando una lágrima gruesa sobre el candelabro de bronce. En el fondo de la casa, el refrigerador zumbaba con un sonido grave y constante. Afuera, la lluvia marcaba un ritmo suave sobre las hojas del jardín. Había preparado la cena para 6. Eso también lo recordaría después. 6 copas, 6 servilletas dobladas sobre los platos, 6 cuchillos a la derecha, 6 tenedores a la izquierda, 6 cucharas pequeñas para el postre, alineadas con una obsesión que sus amigos siempre le habían encontrado encantadora. Laura era así. Ordenaba los vasos por altura, quitaba una miga invisible de la mesa, corregía la inclinación de una silla aunque nadie la hubiera tocado. «Esta noche no quiero hablar de trabajo», dijo desde la cocina. «Entonces no invites a Tomás», respondió Julián, que ya estaba sentado en la sala con una copa en la mano. Tomás levantó ambos brazos, ofendido a medias, con la sonrisa cansada de quien se ha acostumbrado a ser acusado de arruinar conversaciones. «Yo soy una persona profunda», dijo. «Lo que pasa es que ustedes no me dan oportunidad». Marta soltó una risa breve. Andrés revisaba su teléfono junto a la ventana, fingiendo que le interesaba más la señal que el reflejo de su propio rostro en el vidrio oscuro. Beatriz acababa de llegar, todavía con el abrigo húmedo y el cabello pegado a las sienes. Todos se conocían desde hacía casi 20 años. Habían sido compañeros de universidad, luego cómplices de bodas, divorcios, mudanzas, velorios, negocios fallidos, terapias abandonadas y promesas de verse más seguido. La cena de esa noche era una tradición que nadie sabía quién había empezado. Una vez al año, siempre en otoño, se reunían en casa de Laura. A veces iban todos, a veces faltaba alguno, pero la mesa conservaba una especie de ceremonia. Comían demasiado, bebían un poco más de lo recomendable y se hablaban con esa confianza peligrosa de los amigos antiguos. La confianza de quien recuerda versiones de ti que preferirías haber enterrado. A las 8:39, Laura llamó a la mesa. «Ya está. Si se enfría, me ofendo». Entraron al comedor con la naturalidad de siempre. Julián cargaba una botella. Tomás discutía con Marta sobre una película que ninguno había entendido. Beatriz se quitó los zapatos debajo de la mesa antes de sentarse. Andrés dejó el teléfono boca abajo, como si ese pequeño gesto bastara para demostrar presencia. Y entonces todos se quedaron quietos. No fue un sobresalto evidente. Nadie gritó, nadie retrocedió. Fue algo más leve y por eso más extraño. Una pausa, una respiración mal puesta. El silencio incómodo de una orquesta cuando todos los músicos pierden el compás al mismo tiempo. Había 7 lugares preparados. 7 platos blancos sobre el mantel gris. 7 copas altas, una de ellas ya llena hasta la mitad con vino tinto. 7 servilletas dobladas en triángulo.
7 sillas alrededor de la mesa. La silla de más estaba al fondo, entre Marta y Tomás. Nadie la había visto antes. O quizá todos la habían visto y ninguno había querido ser el primero en decirlo. Laura frunció el ceño. ¡Qué raro! Su voz salió baja, casi avergonzada, como si hubiera cometido una torpeza doméstica. ¿Invitaste a alguien más?, preguntó Andrés. No. ¿Segura? Laura lo miró con cansancio. Andrés, sé contar hasta 6. Julián sonrió, pero la sonrisa se le quedó pequeña. Tal vez pusiste uno de más por costumbre. ¿Por costumbre de qué? Nadie respondió. La vela frente al 7º plato tembló, aunque ninguna ventana estaba abierta. Tomás, que siempre llenaba cualquier hueco con bromas, levantó su copa hacia la silla vacía. Bueno, por el invitado misterioso, lo dijo para romper la tensión, para que los demás rieran y la noche recuperara su curso. Pero nadie rió. La frase cayó sobre la mesa como una llave antigua dentro de un pozo. Laura tomó el plato de más. Lo quito y ya. Pero apenas tocó el borde de la vajilla, Marta dijo: No. Fue una palabra seca, demasiado rápida. Todos la miraron. Marta abrió la boca, confundida consigo misma. Perdón, no sé por qué dije eso. Laura mantuvo la mano sobre el plato. Sus dedos se pusieron blancos. ¿Quieres que lo deje? Marta tragó saliva. No, o sea, da igual. Pero no daba igual. Se notó en la manera en que Tomás apartó la vista, en cómo Beatriz se frotó las muñecas como si le hubiera dado frío, en el gesto casi imperceptible de Andrés mirando la silla vacía y luego el piso. Laura soltó el plato. El sonido de la porcelana contra la mesa fue mínimo, pero todos lo sintieron en los dientes. Se sentaron. Durante los primeros minutos nadie habló de la silla. Se sirvió la crema caliente. El vapor subió en espirales lentas, llevando olor a calabaza, pimienta negra y jengibre. Las cucharas chocaban contra los platos con una delicadeza forzada. Laura preguntó por el trabajo de Beatriz. Julián contó una anécdota sobre su hijo menor. Marta elogió el pan. Andrés dijo que el vino estaba excelente. Todos miraban de vez en cuando el 7º plato. La crema que Laura había servido allí permanecía intacta. Eso habría sido tranquilizador de no ser porque, cada vez que alguien parpadeaba, parecía haber un detalle distinto. Una gota de sopa sobre el borde, la cuchara movida apenas hacia la derecha, una marca circular en la servilleta, como si alguien hubiera apoyado los dedos húmedos sobre la tela. ¿Alguien tocó eso?, preguntó Beatriz. Su voz casi no se oyó. ¿Qué?, dijo Tomás. La cuchara. Todos miraron. La cuchara del lugar vacío estaba dentro del plato, hundida en la crema. Al principio nadie dijo nada. Luego Julián soltó una risa nasal, demasiado alta. Debe haber sido Laura al servir. Yo puse la cuchara junto al plato, dijo Laura. Entonces fui yo, intervino Tomás. Seguro la moví sin darme cuenta. Estás sentado del otro lado. Tomás no contestó. Afuera, el viento empujó la lluvia contra los cristales. La casa crujió con un sonido largo, como una garganta aclarando algo que no quería decir. Andrés se levantó. Voy por más vino. Nadie le pidió que lo hiciera.
La botella todavía tenía la mitad. Pero todos aceptaron la excusa como se acepta una puerta en una habitación cerrada. Andrés fue hasta la cocina. Desde el comedor se escuchó el chirrido del sacacorchos, luego el golpe suave de una botella sobre la encimera. Tardó más de lo necesario. Cuando volvió, traía otra botella y el rostro pálido. ¿Estás bien?, preguntó Laura. Sí, pero no estaba bien. Tenía los ojos fijos en el 7º lugar. Me acordé de algo, dijo. Nadie preguntó qué. Él se sentó despacio. De cuando fuimos a Valle Seco, en 3º de carrera. ¿Se acuerdan? El nombre cayó sobre la mesa y algo cambió en la luz. Valle Seco. Laura sintió un ardor súbito en el pecho, como si hubiera tragado vino demasiado rápido. Marta dejó la cuchara sobre el plato. Tomás se recostó en la silla, pero su espalda no tocó el respaldo. Beatriz cerró los ojos un segundo. Claro, dijo Julián. La cabaña horrible de tu tío. No era de mi tío, contestó Andrés. ¿No? Era de... no sé. Alguien la consiguió. Hubo un silencio. Laura miró las velas. Una llama se alargó de pronto, azul en la base. Fuimos 6, dijo ella. Nadie respondió. Fuimos nosotros 6. Sí, dijo Marta, demasiado rápido. Nosotros 6. Tomás tomó vino. Y Germán. La copa de Beatriz se volcó. El vino se extendió sobre el mantel como una mancha oscura, avanzando hacia el centro de la mesa, rodeando la base del candelabro. Beatriz no se movió para limpiarlo. Miraba a Tomás con una expresión vacía, casi infantil. ¿Quién?, preguntó. Tomás parpadeó. ¿Qué? ¿Qué nombre dijiste? Él abrió la boca, pero no salió nada. Su cara cambió lentamente, como si alguien le estuviera borrando una máscara desde adentro. No sé, dijiste Germán, murmuró Andrés. ¿Quién es Germán?, preguntó Laura. La pregunta parecía absurda incluso antes de terminarla, porque en cuanto el nombre fue pronunciado por segunda vez, algo se acomodó en todos ellos, no como un recuerdo completo, sino como un mueble pesado arrastrándose en una habitación cerrada. Germán. La risa de Germán en los pasillos de la facultad. Germán tocando la guitarra aunque solo supiera 3 canciones. Germán llegando tarde a todos lados con una disculpa distinta. Germán diciendo que el mundo era más soportable cuando uno aprendía a mentir con elegancia. No, dijo Beatriz. Se levantó tan rápido que su silla raspó el piso. No conozco a ningún Germán, pero estaba llorando. Marta la miró con una ternura rota. Betty, no me digas así. Él te decía así. Beatriz se llevó una mano a la boca. Sus dedos temblaban. La casa entera pareció hacerse más pequeña. El 7º plato seguía ahí. La cuchara estaba torcida. La crema tenía una marca hundida en el centro, como si alguien hubiera probado una cucharada. Julián se levantó para traer un trapo, pero al pasar junto a la silla vacía se detuvo. No la tocó, no la rozó. Simplemente se quedó ahí, con los hombros tensos, mirando el espacio sobre el asiento. Perdón, dijo. Una palabra sin destinatario. Laura oyó cómo le cambiaba la respiración. ¿Por qué dices eso? Julián no apartó la vista de la silla. No sé. Sí sabes, dijo Marta.
Su voz ya no sonaba asustada, sonaba agotada, como si hubiera pasado años sosteniendo una puerta cerrada y por fin se le hubieran cansado los brazos. Tomás dejó la copa. Esto es una estupidez. Nos estamos sugestionando. Alguien puso un plato de más, Andrés dijo un nombre y ahora todos estamos inventando una historia. Tú dijiste el nombre, corrigió Andrés. Me da igual. No te da igual. Cállate. Nunca pudiste callarte cuando importaba, dijo Laura. Tomás la miró herido. ¿Qué significa eso? Laura no lo sabía, y sin embargo lo sabía. El vino derramado llegó al borde de la mesa y cayó en una gota lenta sobre el piso. Una, luego otra. El sonido era pequeño, pero en la habitación parecía marcar segundos hacia algo inevitable. Marta empezó a hablar sin mirar a nadie. Había niebla esa noche. Beatriz negó con la cabeza. No. Sí, había niebla. Muchísima. De esa que no te deja ver ni tus manos cuando las extiendes. Marta, no. Fuimos a comprar más alcohol al pueblo. No. Íbamos en 2 coches. Andrés cerró los ojos. Tomás se puso de pie. Basta. Marta siguió. Germán iba con nosotros. Al oírlo, la vela frente al 7º plato se apagó. No hubo corriente. No hubo soplo visible. La llama simplemente se dobló hacia un lado y murió, dejando un hilo de humo gris que subió recto hasta la lámpara. El olor a cera quemada llenó el comedor. Laura sintió que algo le apretaba la garganta. Valle Seco regresó no como una imagen, sino como una temperatura. Frío en las rodillas, tierra húmeda bajo los zapatos, el sabor metálico del miedo en la lengua, risas demasiado fuertes dentro de un coche, música sonando mal desde una bocina rota, el vidrio empañado, una curva, un golpe, no, un grito, no, el sonido de algo golpeando el cofre y luego cayendo al suelo. No, lo atropellamos, dijo Andrés. Nadie lo contradijo. Tomás se cubrió la cara con ambas manos. Beatriz se sentó lentamente, como si las piernas no le pertenecieran. Julián volvió a su silla sin el trapo. Laura miró sus propias manos. Eran manos adultas, limpias, con uñas cuidadas, manos que habían cortado pan, servido sopa, abrazado niños, firmado contratos, sostenido flores en entierros. No parecían manos capaces de arrastrar un cuerpo, pero entonces recordó el peso imposible de un cuerpo inconsciente entre varios brazos torpes. No fue así, susurró Tomás. No lo atropellamos. Se bajó del coche. Estábamos discutiendo. Él se bajó. Porque tú lo empujaste, dijo Julián. Yo no lo empujé. Lo empujaste. Se resbaló. La palabra rebotó contra las paredes. Se resbaló. Durante años, tal vez, esa frase había vivido debajo de otras frases. Debajo de éramos jóvenes. Debajo de nadie hubiera entendido. Debajo de no había señal. Debajo de ya estaba muerto. Debajo de no podíamos arruinarnos la vida. Laura recordó la carretera estrecha junto al barranco. Recordó la risa de Germán apagándose de golpe. Recordó a Beatriz gritando su nombre hasta quedarse sin voz. Recordó a Tomás con sangre en la manga. Recordó a Andrés diciendo que llamaran a una ambulancia. Recordó a Marta repitiendo que no se movieran. Recordó a Julián revisando el pulso y luego mirando a todos con una seriedad que ninguno le había visto antes.
recordó la decisión, no como una conversación, sino como una obediencia. Nadie dijo vamos a ocultarlo. Nadie tuvo que decirlo, simplemente lo hicieron. Bajaron el cuerpo hasta una zanja donde el agua corría entre piedras negras. La lluvia borraba las huellas. Germán tenía un ojo abierto. Laura recordó eso con una claridad que le dio náuseas. Un ojo abierto mirando hacia el cielo sin reclamar nada. Eso fue lo peor, que no parecía acusarlos, que parecía esperar una explicación. Después volvieron a la cabaña, lavaron la ropa, quemaron una chamarra, lloraron por separado. A la mañana siguiente inventaron una pelea. Dijeron que Germán se había ido antes, furioso, solo, tal vez con alguien del pueblo. Nadie preguntó demasiado. Germán era de esos hombres que podían desaparecer una semana y volver con una historia increíble. Su familia lo buscó. Hubo carteles, hubo llamadas, hubo una investigación tibia que se enfrió con los meses y luego, de algún modo, lo olvidaron. No del todo, peor, lo olvidaron en común. Cada uno había empujado el recuerdo hacia una parte profunda de sí mismo y entre los 6 habían construido una vida encima. Una vida con cenas, trabajos, hijos, casas, divorcios, cumpleaños. Una vida que necesitaba no tener séptimo lugar en la mesa. Hasta esa noche. ¿Por qué ahora?, preguntó Beatriz. Nadie contestó. El séptimo vaso tenía menos vino. Todos lo vieron. La línea roja había bajado 2 dedos. Laura se levantó tan rápido que casi tiró su silla. No, esto no está pasando. Fue hacia el lugar vacío y tomó la copa. El cristal estaba frío, mucho más frío que las otras copas, tan frío que le dolieron los dedos. La levantó y la olió. Vino y algo más. Tierra mojada, piedra de río, el interior oscuro de una zanja. Laura soltó la copa. No se rompió. Cayó de lado sobre el mantel y rodó apenas, dejando una estela roja. Tenemos que decirlo, murmuró Andrés. Tomás lo miró con furia. ¿Ahora te nace la conciencia? Siempre estuvo ahí. No, lo que tienes es miedo. ¿Y tú no? Tomás no respondió. Marta observaba la silla vacía. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Parecía estar viendo a alguien sentado ahí, alguien inclinado hacia adelante, escuchándolos con paciencia. Él no quiere que confesemos, dijo. ¿Cómo sabes qué quiere?, preguntó Julián. Porque si quisiera eso, habría venido antes. No vino nadie, dijo Tomás. No hay nadie ahí. Marta sonrió apenas, una sonrisa sin alegría. Ese es el problema. La silla vacía crujió. No se movió mucho, apenas 1 milímetro quizá, una presión mínima sobre la madera. Pero el sonido fue claro, el que hace una silla cuando alguien cambia de postura. Beatriz empezó a llorar en silencio. Yo lo quería, dijo. Laura cerró los ojos. Eso sí lo había olvidado de verdad. Beatriz y Germán, las miradas largas, las manos que se soltaban demasiado tarde, las peleas disfrazadas de bromas. Aquella noche en Valle Seco, Beatriz había anunciado que se iba a vivir con él. Tomás había bebido demasiado. Julián le había dicho que no hiciera escenas. Marta había intentado calmar a todos. Andrés manejaba. Laura recordaba haber pensado que todo era ridículo, juvenil, melodramático. Hasta que dejó de serlo. Yo lo quería,
repitió Beatriz. Y dejé que lo tiraran ahí. Todos lo dejamos, dijo Andrés. No, Tomás golpeó la mesa. No me pongan eso encima. Fue un accidente. Después del accidente todavía respiraba, dijo Julián. La frase los destruyó. No hubo gritos, no hubo reproches inmediatos, solo una quietud pesada, absoluta, como si la casa entera hubiera dejado de respirar. Laura sintió el suelo inclinarse. No, susurró. Julián tenía la mirada perdida. Respiraba, muy poco, pero respiraba. Yo dije que no había pulso. ¿Por qué?, preguntó Marta. Él la miró con ojos vacíos. Porque Tomás tenía sangre en las manos, porque Beatriz gritaba, porque Andrés estaba borracho, porque tú decías que tu beca, tu beca, tu beca, porque Laura no paraba de repetir que sus papás la matarían, porque yo pensé que si decía que respiraba, tendríamos que salvarlo, y si lo salvábamos, tendría que decir lo que pasó. Tomás retrocedió como si la silla vacía acabara de levantarse. Tú dijiste que estaba muerto. Sí, tú nos dijiste. Sí, hijo de puta. Julián aceptó el insulto sin moverse. El séptimo plato se partió. Una grieta fina apareció desde el borde hasta el centro. No estalló, no cayó. Simplemente se abrió con un sonido delicado, casi elegante, y la crema se filtró por la línea oscura como pus por una herida. Todos miraron. Entonces, sobre el mantel, junto al plato roto, apareció una gota de agua, luego otra. No venían del techo, no había ninguna filtración. Caían desde el aire justo encima de la silla vacía. Gotas frías, oscuras, con olor a lluvia vieja. El asiento empezó a mojarse. Beatriz extendió la mano temblando hacia el espacio vacío. Germán. La temperatura del comedor bajó de golpe. El aliento de todos se volvió visible. Laura quiso decirle que no, que retirara la mano, que no tocara aquello que habían convocado con su memoria, pero no pudo hablar. Sentía en la lengua el sabor del lodo. Los dedos de Beatriz se cerraron en el aire, y algo respondió. No se vio una mano, no hubo aparición, ni rostro, ni sombra humana sentada entre ellos. Eso habría sido más fácil. El miedo necesita forma para que uno pueda odiarlo, rezarle o huir de él. Lo que sintieron fue peor. Una presencia hecha de ausencia. El hueco exacto que Germán había dejado en el mundo. La conversación que no tuvieron, el perdón que nadie pidió, el cuerpo que no enterraron, los años que robaron a su familia, el amor que Beatriz traicionó para sobrevivir, la mentira que envejeció con ellos. La silla no estaba ocupada por un fantasma, estaba ocupada por todo lo que habían quitado. Perdón, dijo Beatriz, y entonces todos empezaron a hablar, no al mismo tiempo al principio, sino uno por uno, como si alguien los fuera llamando por dentro. Andrés confesó que había seguido viendo en sueños los faros del coche iluminando la niebla. Marta confesó que durante años no pudo escuchar agua corriendo sin sentir ganas de vomitar. Laura confesó que cada otoño ponía 6 lugares en la mesa y luego contaba 3 veces sin saber por qué. Tomás confesó que no había sido un empujón accidental, que Germán lo había provocado, sí, que él estaba borracho, sí, que solo quiso apartarlo, sí, pero en el fondo había querido lastimarlo.
aunque fuera un segundo, aunque fuera con las manos. Julián confesó que había mentido sobre el pulso, y Beatriz confesó que, mientras bajaban el cuerpo, Germán abrió el ojo y la miró. No dijo nada, solo la miró. Eso había sido suficiente para romperla. Cuando terminaron, la casa pareció hundirse en una calma extraña. La lluvia afuera se detuvo. El zumbido del refrigerador cesó. Las velas ardieron rectas. El asiento de la silla vacía seguía mojado, pero ya no caían gotas. Laura miró el reloj. Eran las 8:12, el mismo minuto en que había encendido las velas. No entendió cómo podía ser. Habían pasado horas. La comida se había enfriado, el vino estaba derramado. Todos tenían el rostro devastado de quienes han envejecido demasiado en una sola noche. Pero el reloj seguía marcando las 8:12. Entonces sonó el timbre. Todos se volvieron hacia la entrada, una vez, luego otra. Nadie se movió. El sonido no era fuerte, pero tenía una paciencia insoportable, como si quien estuviera del otro lado supiera que no necesitaba insistir demasiado, como si hubiera esperado 20 años y unos segundos más no importaran. «No abras», dijo Tomás. Laura lo miró. «¿Y seguir haciendo lo mismo?». Él no respondió. Laura caminó hacia la puerta. Cada paso sobre el piso de madera sonó hueco. En el recibidor el aire olía a tierra mojada. La luz del porche entraba por los vitrales y dibujaba manchas amarillas sobre la pared. Puso la mano en la cerradura. Del otro lado no se oía nada, ni respiración, ni lluvia, ni pasos. Abrió. No había nadie, solo un sobre empapado sobre el tapete. Laura lo levantó. El papel estaba frío, pesado de agua, pero la tinta del frente no se había corrido. Decía, para los 6. Volvió al comedor con el sobre en las manos. Nadie preguntó quién era. Nadie preguntó qué decía. Ya lo sabían antes de verlo, de la misma manera en que habían sabido que no debían quitar el 7º plato. Dentro había una fotografía, era vieja, una Polaroid amarillenta tomada en la cabaña de Valle Seco. Aparecían ellos 6, jóvenes, desordenados, ebrios de una felicidad que ahora parecía indecente. Y al fondo, sentado en una silla de madera, estaba Germán. No era una silueta borrosa, no era una mancha, era él. Sonreía apenas, con esa sonrisa ladeada que todos acababan de recordar. Tenía una copa levantada y el cabello mojado por la lluvia. En la parte blanca de la foto alguien había escrito con tinta negra: «No me olvidaron, me repartieron». La fotografía cayó sobre la mesa. Durante un rato nadie habló. Después, Andrés tomó su teléfono y llamó a la policía. La confesión tardó semanas en volverse noticia y años en volverse expediente. Encontraron restos en Valle Seco, donde ellos dijeron que estarían. No todos soportaron el proceso de la misma manera. Tomás negó parte de la historia hasta el final. Julián aceptó cada pregunta como una condena merecida. Marta no volvió a dormir sin luz. Andrés perdió a su familia. Beatriz visitó la tumba de Germán todos los domingos durante un año y luego dejó de ir, no porque lo olvidara, sino porque comprendió que algunas presencias no necesitan cementerio. Laura vendió la casa. Antes de irse, una mañana de invierno, entró por última vez al comedor vacío. Ya no había mesa, ya no había lámpara. Las paredes mostraban rectángulos más claros donde habían colgado cuadros. La habitación olía a polvo, a pintura vieja y a final.
En el centro del piso había una marca circular. 4 marcas, en realidad, como las patas de una silla que hubiera permanecido allí mucho tiempo. Laura se agachó y pasó los dedos por la madera. Estaba seca, tibia, común. Pero entonces escuchó algo detrás de ella. Un crujido suave, el sonido de una silla acomodándose para alguien que acaba de sentarse. Laura no volteó. Había aprendido demasiado tarde que no todos los invitados vienen de fuera. Algunos esperan dentro de nosotros, pacientes, sentados en el lugar que les hicimos con nuestra cobardía. Y cuando por fin los recordamos, no se levantan. Solo nos hacen espacio, porque la culpa, cuando se comparte, no pesa menos. Aprende a sentarse a la mesa.